Sí, está bien. Bueno, yo soy José Arturo Ramírez García, soy perito en psicología forense. Bueno, soy licenciado en psicología por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, perito en psicología forense autorizado por el Poder Judicial del Estado de Aguascalientes. Y pues bueno, llevo ya casi 9 años dedicándome a la práctica de la psicología forense, emitiendo dictámenes principalmente en materia penal y familiar, aunque también en otras materias como lo son la materia civil y administrativa. Pues bueno, tengo ya también casi concluida o casi concluidos los estudios en Derecho en la Universidad de Cuauhtémoc. Ya casi acabo también la carrera de Derecho. ¿Y qué más? Pues bueno, tengo varios cursos y diplomados y especialidades en evaluación de niñas, de niños, de adolescentes, evaluaciones de violencia con perspectiva de género, y una certificación internacional en perfilación criminal. A grandes rasgos, lo que te puedo decir sobre mí. Gracias. Mi caso típico del doctor Muerte, ¿no? Sí, le dicen el doctor Muerte. Muy bien. La primera pregunta. ¿Cuáles son los factores que influyen en que una persona se convierta en un asesino en serie? Fíjate que algo que, bueno, hay dos cosas que son muy importantes, dos categorías que son muy importantes. No son las únicas, probablemente sean las más importantes. Una, o sea que siempre como investigadora pues tendrías que indagar, ¿no? La primera, más importante, es la motivación o el motivo. La otra sería el modus operandi, que le llaman, o la forma de hacerlo. Y una tercera que también es importante sería el perfil victimal, o sea, el perfil de las víctimas. ¿Sí? Puede ser que tengan algo en común. Te fijas, aquí tenemos una motivación. En este caso hay una motivación, hay una forma de hacerlo y hay un perfil. ¿Sí? ¿Sí te fijas? Uh-huh. Y si no, ahorita lo vemos. Pero eso sería importante porque no es lo mismo una persona que ha realizado distintos crímenes, homicidios, por ejemplo, digamos o sea, sin razón, pues sin conexión, sin que sea la misma motivación, sin que sea el mismo modus operandi. A lo mejor, por ejemplo, pensemos en un sicario, ¿no? A lo mejor, pues no es lo mismo, porque pues ese es un trabajo de alguna forma, recibe un dinero, y sencillamente pues es lo que hay que hacer, ¿no? O sea, que haya matado a muchas personas no significa que sea un asesino serial. Uh-huh. No sé si me explico. Sí. Sí, esa sería una cosa importante. No, por ejemplo, un soldado, alguien que se dedique como pues, a eso. Si ese es tu trabajo, si ese es su lo que sea, no entra en esta categoría. Uh-huh. Pero bueno, vamos a pensar que este sí lo es, entonces necesitaríamos ir definiendo pues el motivo o el móvil que le llaman también, el modo de hacer las cosas o modus operandi y el perfil de las víctimas, por lo menos. Ok. Por ejemplo, bueno, también está el perfil del sujeto, ¿no? El perfil del agresor. Pero eso es o más bien la motivación es parte del perfil. Por ejemplo, aquí, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál crees que es la motivación de este personaje? Pues el trauma de cómo mataron a su mamá, ¿no? Que el último recuerdo que queda de su mamá es de cómo el doctor le inyectaba morfina. Yo pienso que ese no es el motivo en sí, sino ese fue un dato, nada más, como que aprendió, que conoció que sí puede estar poderosamente vinculado con el modo de hacer las cosas, pero no creo que haya sido en sí mismo un trauma.
Pero más bien estaba pensando, no sé si conoces el juramento hipocrático. No. Pues te voy a dejar de tarea que lo investigues. ¿Qué es el juramento hipocrático? Que es, es un antecedente médico que se remonta a como 500 años antes de Cristo, que tiene que ver con la práctica médica, ¿no? Sobre todo como los valores y el deber ser de la práctica médica. Y es que me hizo mucho ruido ahorita lo que dijiste de lo que declaró en su audiencia de juicio cuando fue detenido después de haber matado a la que era presidenta municipal o algo así. Alcaldesa. Alcalde, sí, presidenta municipal. Lo que dijo fue lo opuesto al juramento hipocrático, ¿no? O sea, fue como, o sea, no me importa la salud de la gente, no me importa el bienestar, etcétera, no me importa el ejercicio ético de la profesión, etcétera. O sea, lo que me importa es el poder, pues, que tengo sobre la vida de las personas. Entonces, es como constituirse desde ahí y lo que deseas hacer, pues, no, claramente es una manifestación muy clara de una actitud narcisista, pero el narcisista, o sea, como perfil o como rasgo de personalidad, hay que descubrir o hay que darse cuenta que es una persona que realmente encubre muchas inseguridades y probablemente muchos dolores, ¿no? O sea, porque ¿qué otra explicación hay para que una persona tenga la necesidad de experimentar ese poder, ¿no? O incluso pretender que es Dios, ¿no? Tiene poder sobre la vida de las personas y eso. Pues alguien que en algún momento eso fue lo que no tuvo, ¿no? Exactamente. La posibilidad de salvar, en este caso a quién, pues no, muy probablemente te digo, o sea, no creo que sea tanto el tema de la administración de la morfina, sino el hecho de la enfermedad de la madre y que haya muerto la madre y que nada haya podido salvarla, pero sobre todo él, ¿no? O sea, creo que tuvo una frustración muy grande o experimentó una frustración muy grande al no haber podido evitar la muerte de su madre, siendo él muy joven, porque si te fijas, muchas decisiones del resto de su vida tienen que ver con eso, ¿no? Estudiar medicina, utilizar la morfina para su propio analgésico, ¿no? Su propio dolor, convertirse en un adicto. Y si te fijas, pienso que esto también es algo que se fue desarrollando poco a poco, o sea, no estamos hablando de una persona que nació así. Luego los criminólogos se hacen esta pregunta, ¿no? De si el criminal nace o se hace. Y realmente ese es un falso dilema, porque tú vienes con algo, ¿no? Algo dado, que es un temperamento, que es una disposición temperamental, una historia, un contexto, un momento histórico. Pero tus experiencias te van formando y también van haciendo que vayas tomando tus decisiones y vayan moldeando tu criterio y tu aproximación hacia el mundo. Entonces, pues digamos que es un poco de las dos, pues. Entonces, en este caso, creo que si esta experiencia le hizo ir viendo las cosas de cierta forma, al grado en el que llegó a la conclusión, ¿no? Digo, ya yo pienso que su adicción también lo fue degenerando un poco en su juicio. Empezó, si te fijas, progresivamente a tener conflictos con la ley, o sea, no fue de golpe, no fue de un día para otro. Y creo que sobre todo la primera experiencia, pues, es algo como muy importante, la primera vez que una persona, digamos, y asesino serial, la primera víctima es crucial, ¿no? Porque puede ser ese el momento del arrepentimiento o puede ser el momento de el goce o el disfrute. Creo que lo que le pasó es que con la primera víctima dijo, wow, yo lo hice, ¿no? Entonces tengo este poder. Y empezó como a construir esa idea. Y pues ya, lo demás es historia, ¿no? O sea, continuar con esa idea, después irle sacando más provecho, si te fijas que va acumulando más delitos, que ya lo va acumulando junto con el fraude, porque probablemente falsificó documentos, firmas y demás para el tema de las propiedades y los bienes.
y la gente que moría, la falsificación de las recetas. O sea, ya se va complejizando, ¿no? El desarrollo del criminal. Entonces, pues bueno, me suena todo eso, te digo, yo estoy improvisando y diciendo cosas a partir de lo poquito que me contaste, pero puede ser que vaya por ahí. Seguramente habría que ver el caso con más detalle, pero bueno, por efectos de este ejercicio escolar, digamos, pienso que puede ir por ahí, como hipótesis. Ok. ¿Qué piensas? Sí, o sea, siento que todo esto tuvo que ver con su desarrollo. Algo que conforme fui leyendo el caso que se escuchó mucho fue el goce, o sea, él disfrutaba matar a la gente porque si no se hubiera detenido, creo yo, antes. Es que fíjate, hay gente, o sea, sí hay algunos casos en los que el disfrute está en eso, pero creo que en este caso el disfrute está en la sensación de poder, en la sensación de control. O sea, creo que psicológicamente hablando lo que subyace es eso, porque eso fue lo que faltó cuando era joven. No tuvo el control de una situación relacionada con la vida y la salud, que fue la de su madre. Entonces en este momento sí tiene el control sobre la vida y la salud de otras personas. Es como que ese es el goce, ese es el disfrute, ¿no? Más que otras cosas, como por ejemplo en otros casos que sí los existe, el goce y el disfrute está en el sufrimiento, por ejemplo, del otro, ¿no? En el castigo. Uh-huh. Pero aquí creo que no tanto, creo que eso Porque podría no ser fue algo doloroso. accesorio. Exactamente, de hecho, pues la sobredosis de morfina es una forma muy piadosa, ¿no? De matarlas. Sí. Pues prácticamente seguramente solo se quedan dormidas. O sea, creo que nada más era eso, ¿no? Como el tema de si yo quiero te administro esto, o sea, tú confías en mí y yo lo administro y pum, se acaba. Si le pongo tanto y no se acaba si le pongo menos. Entonces yo decido, ¿no? O sea, la decisión es mía. Uh-huh. Y eso creo que es el verdadero goce, el verdadero disfrute. Ok. La siguiente pregunta tiene algo que ver con esto. Es de si entre los casos que has visto, analizado, escuchado de los asesinos seriales, es común que tengan la característica del sentimiento de poder. Sí, esa es una constante en prácticamente todos los casos de violencia. Incluso o sea, de todos, me refiero a todos, no necesariamente los que acaban en muerte, o sea, todos. El tema del poder es un común denominador en todos los... Es más, es un elemento de la definición de violencia. Entonces diría que sí. Nada más, hay una cosa que quisiera aclararte o hacerte una prevención en caso de que sea una pregunta futura. La verdad es que, al menos, con este tema de los asesinos seriales es relativamente poco común. No es que no existan, pero son poco comunes. O sea, en realidad, en México hay una incidencia de mortalidad violenta muy, muy alta, que ni siquiera tiene que ver como con esta cuestión de la serialidad o de las motivaciones patológicas, o sea, de gente enferma mental, pues. O sea, por ejemplo, todo lo que digo es un crimen organizado, es una industria, pues, o sea, es una cuestión más práctica, mucho más mundana y mucho más burda y vulgar, ¿no? Sencillamente que es una industria en la que, pues, esto pasa cotidianamente, ¿no? La otra es, pues, las desigualdades en muchos sentidos que generan intolerancia entre sectores de la población y de la sociedad, que también, pues bueno, en muchos casos conducen a las violencias y en algunos casos las violencias que llevan a la muerte, por ejemplo, la que ahora llaman violencia feminicida, ¿no? Pero que tiene unas explicaciones que son más sociales que psicopatológicas, ¿sabes? Uh-huh. Sí. No sé si me expliqué, a lo mejor fue un poco técnico eso, pero No, sí, sí quedó es claro. importante para... Uh-huh. Otra cosa, mientras estaba leyendo esto del comportamiento de que en algunos lugares se mostraba amable,
y en otros se mostraba agresivo o distante. ¿Crees que se haya desarrollado una doble personalidad en algún punto de su vida o una disasociación o...? Fíjate que por eso insisto en que son un poco como mitos o estereotipos esto de que hay gente que puede tener múltiples personalidades. O sea, no digo que no, pero te lo juro que debe ser como una persona en 10 millones. Uh-huh. Quien realmente tenga como esto, tipo el Dr. Hyde, ¿no? Del cuento británico, por cierto, que se transforma, ¿no? En otra persona y Uh-huh. tiene una visión pública buena, pero en privado y se tiene que tomar un tónico, ¿no? Para no convertirse en un monstruo. La realidad, o sea, si tú te pones a pensar, o sea, sé más práctica, o sea, más pragmática. La verdad es que hay mucha hipocresía, pues. O sea, la gente en general tiene doble moral. Entonces, de hecho, está el dicho, ¿no? No sé si lo has escuchado, bueno, es de mis tiempos, el de Candil de la calle, cuidado de tu casa. ¿Qué significa? Sí, en público eres muy buena persona, pero en lo privado y en lo secreto eres bien. No, el público siempre bien. Entonces, no creo que sea algo clínico ni patológico, se me hace algo más bien como común, como parte de, Uh-huh. que tiene que ver con el éxito, ¿no? De los crímenes. No puede ser abiertamente violento todo el tiempo, sino no puede estar en sociedad. Realmente esto es como un poco para pensar en que estamos rodeados de gente que es potencialmente peligrosa. Cuando yo daba clases le decía eso a mis alumnos y sobre todo alumnas, porque tenía más alumnas mujeres, ¿no? El tema de, ustedes piensan que esta gente es de libro, así que, y algo especial. Digo, no, o sea, están allá afuera, puede ser cualquier persona, ¿no? No se necesita tener algo especial. O sea, cualquier persona puede eventualmente convertirse en un agresor. Uh-huh. También decías que la adicción a las sustancias pudo tener algo que ver con su actitud, ¿no? Sí. Pues el tema de las adicciones. Quítame el juicio. Fíjate, por ejemplo, no sé si ahorita has escuchado hablar sobre el fentanilo. Sí. Es que pues, es un tema, ¿no? Un tema que se discute mucho por ser una droga muy peligrosa, pero es una droga muy parecida a la morfina, ¿eh? De hecho, el fentanilo lo utilizan para las anestesias, para operaciones, o sea, es un opioide, pues finalmente es primo, digamos, de la morfina. Pero el tema es que, ¿por qué lo toma la gente? La gente lo toma y se usa, pues, con fines médicos, que es un muy potente analgésico, o sea, quita el dolor. Uh-huh. Entonces, mucha gente que sufre, toma. Entonces, el problema es ese, o el tema es ese, ¿no? Si tú sufres y consumes cosas para no sufrir, en lugar de resolver tus problemas, resolver tus sufrimientos, empiezas nada más como a amortiguarlos, ¿no? A taparlos, a cubrirlos, pero en el camino vas desarrollando dependencia. Entonces, es como barrer y meter el polvo abajo de la alfombra, ¿no? O sea, no se va. Y está, y se acumula, y se va haciendo peor. Y además, la dependencia también te va haciendo que tu comportamiento sea más errático, te va desarrollando obsesiones también, te va tornando a lo mejor más agresivo, más intolerante, cosas, ¿no? Que son definitivamente acompañan muchas veces a actitudes o a comportamientos que pueden ser delictivos. Además de que también pues estar bajo el influjo de una sustancia como esa puede ser en sí misma una razón para inhibir, digamos, la conciencia, ¿no? Y la moral. Uh-huh. Es decir, o sea, no es lo mismo no consumirla y andar por la vida que andar medio como en un estado alterado, ¿no? De conciencia. Uh-huh. Siguiente, ¿qué desafíos plantea el tratamiento y la rehabilitación de los asesinos en serie en el sistema de salud mental y el sistema de justicia criminal?
Uh, este, es una gran pregunta. Es sumamente difícil de responder, francamente. Lo traté de hacer en un seminario y no acabamos. O sea, es un tema muy complicado. Porque además estás planteando dos cosas muy importantes. Creo que son dos temas los que están ahí en esa pregunta, ¿no? Uno es el tema de la salud mental y Ajá. las adicciones que pueden ir juntos, y el otro tema es el de, pues, la Justicia. violencia, agresión delictiva, ¿no? Ajá, sí, y luego justicia, además. O sea, hay como seis cosas ahí fácilmente implicadas, pero definitivamente tendría que ocurrir. En teoría, por ejemplo, el cerezo, que es la prisión aquí en Aguascalientes, que significa Centro de Reinserción Social, técnicamente o en teoría debería, además, varios de distintos tipos, para que las personas que por alguna razón cometieron un delito y acabaron ahí, muchos de ellos adictos, por ejemplo, pues cuando terminen o compurguen su pena, regresen a la sociedad, pero para ser personas funcionales, no para ser peores delincuentes o personas excluidas, ¿no?, de la sociedad. Porque realmente si se les excluye cuando salen, ¿qué van a hacer? Volver a delinquir. Entonces, realmente no tenemos un sistema que funcione así. La verdad es que el cerezo es nada más un cuarto de encierro en el que pues te meten y mientras más años mejor para que pues ahí te quedes, ¿no? Toda tu vida y ya, fin. Entonces, pues sí, es un gran reto, un gran desafío. Pero bueno, pues como cualquier política pública de esas dimensiones, cuesta muchísimo trabajo pensar en otra cosa, ¿no? Ahorita creo que la gente más bien se enfoca, o el sistema de justicia penal se enfoca más bien en encerrar gente y ya, y ya fue un logro, ¿no? Ya lo lograron, cerrar, rehabilitarlos. Es más, ni creo que quiera, ¿no? O sea, creo que ni siquiera hay como una expectativa de que se va a rehabilitar a nadie. Sería como hacer un favor a alguien que queremos castigar. Pero bueno, todo un tema. Perdón si voy muy rápido y soy muy técnico, pero es que son cosas súper complicadas y estoy tratando de sintetizarlas así. Es excelente. Otra pregunta. ¿Cuál es el papel de la psicología forense en el análisis de la mente de un asesino en serie y cómo se utilizan estas herramientas para comprender o llegar a prevenir estos comportamientos? Bueno, otra pregunta complicada, ¿no? Y muy amplia, pero buena, o sea, muy buena pregunta, pero muy difícil de responder. Pero sí, definitivamente creo que algo que tenemos que hacer es entender cuáles son los factores que incrementan la probabilidad de que se den comportamientos delictivos, ¿no? Que les llamamos factores de riesgo, y cuáles son los que los que les llamamos factores de protección, para hacer un poquito como de ciencia de la conducta y hacerla un poquito como los meteorólogos, ¿no? Como, a ver, el meteorólogo, aunque a veces no latina, o muchas veces no latina, ¿no? Pero dice, a ver, si la presión atmosférica está tanto por ciento, la velocidad del aire es de tanto por ciento, si la humedad es de tanto por ciento, si, no sé, la temperatura, ¿no?, es de tantos grados, etcétera, la probabilidad de que llueva, pues es de tanto, ¿no? Y si te pones ahorita a buscar así como clima para mañana, te va a dar como una probabilidad de que llueva. Lo que las cosas pueden cambiar y variar y a lo mejor no se da, pero bueno, al menos con los datos de ese momento esa era la probabilidad. Pues un poco hacer eso también, ¿no? Los psicólogos, como decir, a ver, educación, desigualdad, justicia social, salud mental, etcétera, pues son variables que si más o menos tenemos conciencia de ellas y ciertos datos, con cierta probabilidad podemos estimar la tasa o la incidencia delictiva, ¿no? Y también la rehabilitación de alguien.
Estos serían como conector de en qué factores llegarían a impulsar a un asesino. Sí, predecir su conducta, ¿no? O al menos estimar la probabilidad o como le llaman en estas áreas el riesgo que hay de comportamiento violento en el futuro. Uh-huh. Y no nada más de una persona en específico, sino puede ser, si te fijas, pues a nivel social. Uh-huh. O sea, también puedes como con cierta probabilidad, si te dedicas a la prevención social del delito, de la violencia y la delincuencia, pues tienes que ver cuáles son factores de riesgo, cuáles son de protección, para reducir los de riesgo e incrementar los de protección para que la probabilidad sea más baja. Uh-huh. Y una última, ya para acabar con broche de oro. ¿Qué mitos o suposiciones tú como psicólogo forense te has topado que sean comunes que existen sobre las personas que cometen actos de extrema crueldad y violencia? Vamos. Entonces, extrema crueldad y violencia. Pues yo pensaría que un mito es que se requiere algo muy especial como un trastorno esquizofrénico, psicótico, alguna cosa así para hacerlo, ¿no? Uh-huh. Yo pienso que es más posible de lo que la gente piensa, ¿no? Que una cosa como esa ocurra. Nada más tienen que combinarse ciertos factores, como dicen a veces, se tiene que juntar el agua y la sed para que se dé, ¿no? O sea, no muchos de estos, como dices tú, crímenes muy crueles, sádicos, los ha cometido gente que podría pasar un examen psicométrico y, digamos, salir normal, ¿no? Uh-huh. Entonces, como que no depende tanto de eso. De hecho, algo que se cree, o bueno, que se ha observado con la investigación, es que más bien la gente que tiene como, por ejemplo, psicosis, esquizofrenia, en realidad es más bien vulnerable, más que peligrosa, ¿no? Uh-huh. Más bien vulnerable a que le hagan cosas, porque justo está con dificultades para vincularse con el mundo. Más bien son las personas que están muy conscientes de cómo funcionan las cosas y eso las que son más peligrosas. Uh-huh. Pero bueno, ya también es una cuestión de moralidad y demás, pero probablemente por ahí haya un mito, ¿no? Sobre si se tiene que estar muy enfermo mental para hacer algo así o no es necesario. Ok, sí. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Perfecto.